Buenas tardes a todos, mi nombre es Eduardo May. Les voy a dar el seminario de patología mamaria, pero voy a enfocar la charla fundamentalmente en el cáncer de mama, debido a que es una patología muy frecuente, por lo cual debemos conocerla, estar atento en la consulta diaria, hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y así obtener un porcentaje alto de curación para nuestras pacientes. Con respecto a la epidemiología, debemos saber que una de cada 8 mujeres que alcanzan los 80 años habrá desarrollado un cáncer de mama en el curso de su vida. Fíjense lo frecuente que es esta patología. Imagínense en una reunión donde hay 8 mujeres sentadas, de esas 8, una que si todas viven hasta los 80 años, una de esas pacientes va a hacer un cáncer de mama en el transcurso de su vida. En cuanto a la incidencia, estos son datos del 2012 en Argentina, hay 71 casos cada 100.000 mujeres. Es una patología que provoca 5.700 muertes anuales y aparecen 20.000 casos nuevos por año. La tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes es de casi 18, estos son datos del 2014, y se estima una reducción anual de la mortalidad de casi un 2%. Y esto se debe a las campañas que se hacen de concientización sobre el cáncer de mama, al screening que se inicia a partir de los 35 años y a la calidad de los mamógrafos que hacen que lesiones infraclínicas se vean con más nitidez que en otras épocas. En este gráfico de barras podemos observar la incidencia del cáncer de mama y su relación con el cáncer en otras localizaciones en la mujer. Así vemos entonces que la tasa de incidencia del cáncer de mama es de 70 cada 100.000 habitantes, como lo dijimos anteriormente, y lo comparamos con el cáncer de cuello, que es más o menos 20 cada 100.000, después el cáncer de ovario, que no llega a 10 cada 100.000, y el cáncer de endometrio, que tampoco llega a 10 cada 100.000. O sea que visiblemente ustedes ven en este gráfico qué frecuente es el cáncer de mama en relación a los otros cánceres. Estos son datos de enero del 2014. En esta tabla vamos a ver la distribución absoluta y relativa de los diferentes cánceres en ambos sexos, y fíjense en las últimas dos columnas de la tabla, en donde el cáncer de mama, el promedio anual de casos es de casi 20.000, fíjense el de cuello, casi 5.000 casos por año, y el de ovario, 2.200 casos por año. De vuelta, les recalco entonces la frecuencia del cáncer de mama por sobre los otros cánceres. Así vemos que tenemos, por cada cáncer de cuello de útero, tenemos 5 cánceres de mama. En cuanto a los factores de riesgo, mencionamos al sexo. La mujer, por el solo hecho de ser mujer, tiene mucho más chance de realizar un cáncer de mama que el hombre. En cuanto a la edad promedio de aparición es entre los 50 y 60 años, término medio 57. Es raro verlo antes de los 30 años, pero ténganlo presente en mujeres a partir de los 35 años, y puede hacer su aparición hasta los 80 o más. En cuanto a los antecedentes personales, una mujer que ha tenido un cáncer de mama tiene mayor riesgo de hacer un segundo primario. Los antecedentes familiares son muy importantes. Existe un tipo de cáncer mamario que se llama cáncer hereditario, que representa el 10%, no es tan frecuente, pero lo vamos a pensar cuando tengamos cargados antecedentes familiares, como por ejemplo familiares de primer grado con cáncer de mama, madre, hermana, hija, familiares de segundo grado con cáncer de mama, abuelas o tías, o también en sus antecedentes figuran otros cánceres como el cáncer de ovario, melanoma, colon. O sea, no dejen de interrogar en la historia clínica sobre factores de riesgo, porque si bien no necesariamente puede ser un cáncer hereditario, pero están descritos los clústeres familiares,
aquellos en que hay varios miembros de la familia con cáncer de mama, si bien la paciente puede no estar mutada, tiene muchas chances de realizar un cáncer de mama en relación a la población general. El cáncer de mama es un tumor estrógeno dependiente, por lo cual tiene importancia el tiempo que tuvo expuesta esa paciente a los estrógenos. Por eso, dentro de los factores de riesgo se menciona la menarca temprana, aquella que ocurre antes de los 12 años, menopausia tardía, que ocurre después de los 55 años. En este tipo de pacientes que tienen una menarca temprana y una menopausia tardía, están mucho más tiempo expuestas a los estrógenos que otras pacientes en donde la menarca empieza más tarde y la menopausia sobreviene más o menos alrededor de los 50 años. Otro de los factores que se mencionan es la primiparidad tardía, es decir, cuando tienen su primer hijo después de los 35 años. La nuliparidad también está mencionado dentro de los factores de riesgo. La alta densidad mamaria. Ustedes saben que las mujeres jóvenes generalmente tienen mama densa. Mama densa significa que tienen mucho tejido glandular y por esa razón, y aparte porque el estudio de la mama densa es dificultoso, sobre todo en la mamografía, habría más chance a desarrollar un cáncer de mama o a no poder diagnosticarlo oportunamente por esa dificultad que tiene la mama densa para ser analizada en la mamografía. Otro de los factores de riesgo son los antecedentes de lesiones proliferativas, como son la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica, el carcinoma lobulillar in situ, la atipia epitelial plana. Estas entidades no son cáncer, pero son lesiones de riesgo, es decir, que si uno no las reseca, el día de mañana esa paciente puede presentar un cáncer de mama. La paciente que tiene estas lesiones uno conoce que las tiene porque se hicieron una punción biópsica en años anteriores. Cuando uno va haciendo los screening mamario, por ahí aparecen en las mamografías microcalcificaciones, densidades asimétricas, distorsiones de la arquitectura, a las cuales se hace una punción biópsica y estos pueden ser los resultados. Entonces, toda paciente que tiene este antecedente tiene mayor riesgo que la población general a desarrollar un cáncer de mama. Otro de los factores de riesgo de importancia es la terapia hormonal de reemplazo. Es aquel tratamiento en base a estrógeno que se le da a la paciente posmenopáusica con síntomas, sobre todo sofocos. Esto está demostrado que sí aumenta la incidencia del cáncer de mama. Por eso, tener cuidado en indicar un tratamiento hormonal de reemplazo si no es realmente necesario. La osteoporosis, que es otro de los inconvenientes que sobrevienen en la menopausia, puede ser tratado por otro tipo de medicamentos no hormonales, como los alendronatos y vandronatos, y en este caso estamos evitando la terapia hormonal de reemplazo y aumentando el riesgo de cáncer de mama. Otro factor descrito como de riesgo son las radiaciones ionizantes que reciben a nivel de tórax en menores de 30 años, que es el caso de los tratamientos de los linfomas. En cuanto a los anticonceptivos orales, está discutido, no existe ningún trabajo científico que relacione aumento de riesgo de usuarios de anticonceptivos con el cáncer de mama. También se describen la obesidad, el alcohol y el sedentarismo. Ustedes saben que existe a nivel periférico en el tejido adiposo la transformación de estrógenos, por lo cual una paciente obesa tiene mayor niveles de estrógenos circulantes y por ende un poco más de riesgo a padecer un cáncer de mama que una mujer delgada. Bueno, del total de cánceres de mamas debemos saber que la gran mayoría, casi el 80%, es esporádico y solo un 10% es hereditario.
es decir, aquellas pacientes que tienen muchos antecedentes familiares y expresan una mutación genética como el BRCA1, BRCA2, en donde si expresan esa mutación genética tienen casi un 80-90% de padecer a lo largo de su vida un cáncer de mama. Y después tenemos el grupo de los clústeres familiares que representan un 17%, que son grupos familiares en donde hay algunos casos de cánceres de mama, pero que no tienen o no expresan la mutación genética que mencionamos. En cuanto al cáncer hereditario, ¿cuándo lo sospechamos? Se sospecha cuando aparece en edad temprana, es decir, mujeres jóvenes antes de los 40 que presentan un cáncer de mama. También lo vamos a pensar cuando existe multifocalidad, es decir, varios focos dentro de una misma mama, varios focos de carcinoma en una misma mama, o bilateralidad, es decir, focos en las dos mamas. También cuando hay varios afectados en la familia, sobre todo en familiares pertenecientes a la primera generación, cuando hay antecedentes de cáncer de ovario, cuando hay antecedentes de cáncer de mama en algún hombre de la familia u otros cánceres como páncreas, melanoma, próstata. Entonces, cuando tengamos una paciente joven que debuta con un cáncer de mama, que es un multifocal, que tiene varios antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario, pensar que se puede tratar de una paciente mutada, para lo cual la vamos a tener que derivar a un genetista para hacer la pesquisa de dicha mutación. En cuanto al diagnóstico, lo ideal sería que diagnostiquemos el cáncer de mama en etapa subclínica o infraclínica, es decir, cuando la paciente no viene con un nódulo palpable y diagnosticamos la lesión a través de las imágenes. Pero muchas veces la paciente viene y como motivo de consulta refiere la presencia o haberse palpado un nódulo en la mama. Entonces nuestro interrogatorio tiene que apuntar fundamentalmente en recabar todos estos antecedentes o factores de riesgo que estuvimos mencionando. Así vamos a preguntar sobre antecedentes familiares, de mama y ovario, en la familia, la edad a la cual aparecieron estos eventos. En cuanto a los antecedentes gineco-obstétricos, preguntar la edad de la menarca, la edad de la menopausia, si es usuaria de anticonceptivos o no. Preguntar acerca de sus antecedentes obstétricos, a qué edad tuvo su primer embarazo, si le dio lactancia a los chicos, si recibió terapia hormonal de reemplazo. Si tiene antecedentes de enfermedades mamarias previas, esas entidades que mencionamos anteriormente, que son la hiperplasia ductal atípica, la lobulillar atípica, atipia epitelial plana, que si la paciente ha tenido alguna punción a lo largo de su vida, nos puede comentar y puede incluso traernos el informe anatomopatológico para que lo veamos. Y después viene la enfermedad actual, en donde si la paciente consulta por un nódulo, le vamos a preguntar desde cuándo lo tiene, cuándo se lo notó, y procedemos a realizar el examen físico. El examen físico consiste siempre en una inspección, la paciente sentada frente a nosotros con el torso descubierto, y vamos a observar si encontramos alguna anomalía a nivel mamario, como puede ser una retracción del pezón, como puede ser una retracción de la piel, un abovedamiento, secreciones a través del pezón. Y una vez que hicimos la inspección, pasamos a la palpación. La paciente se acuesta con los dos brazos detrás de la cabeza y palpamos la mama con el pulpejo de los dedos, tratando de llevar un orden para no dejar de palpar ningún sector de la mama. Generalmente se dice en el sentido de las agujas del reloj. Y prestando especial atención en el cuadrante superoexterno, que es donde más frecuentemente asientan los cánceres de mama por una cuestión de que hay mayor cantidad de tejido mamario en esa zona. En el caso que encontremos algún nódulo, tenemos que describir su forma, su tamaño, su consistencia, si es móvil, si está adherido a planos profundos o superficiales, y posteriormente terminar el examen mamario con una expresión del pezón para poner en evidencia algún derrame por pezón. El derrame por pezón que tiene importancia es el que es hemático y uniporo, que merece un estudio citológico,
para descartar un papiloma intraductal, que es la patología más frecuente, pero muchas veces también este signo puede estar asociado a un carcinoma invasor. Posteriormente seguimos con la palpación de la axila en busca de adenopatías y no dejemos de palpar el hueco supraclavicular porque a veces, sobre todo en estadios avanzados, es asiento también de adenopatías. Con respecto al autoexamen, está bueno enseñarlo, indicarlo, que a partir de los 20 ya se comiencen a hacer el autoexamen. En pacientes premenopáusicas generalmente se los recomienda hacer después del día 10 del ciclo, porque si lo hacemos previo a la menstruación o durante la menstruación, las mamas generalmente suelen estar tensas, dolorosas, edematizadas y es dificultoso el autoexamen. Y en la paciente posmenopáusica le decimos que fije un día fijo al mes y, por ejemplo, todos los primeros de cada mes hacer el autoexamen. El autoexamen consiste más o menos en lo que estuvimos describiendo. Primero que se inspeccione, que se miren frente a un espejo, a ver si notan alguna anomalía y posteriormente acostadas se palpen con el pulpejo de los dedos toda la glándula y terminen la palpación con el hueco axilar. Es de buena práctica, pero tiene bajo impacto en cuanto a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama, porque cuando una paciente viene ya palpándose un nódulo, ya probablemente este nódulo tenga 1 centímetro más y es como que llegamos tarde al diagnóstico. O sea, lo ideal, como les digo, es diagnosticarla en etapa infraclínica. Tal vez tendría importancia en el cáncer del intervalo. Hay algunos tipos de cánceres que aparecen rápidamente, sobre todo los triple negativos, ya vamos a ver cuáles son, que le hacemos los estudios en un año y al año siguiente nos encontramos con un nódulo ya de 2 centímetros. Bueno, este autoexamen mensual serviría para localizar o pesquisar este tipo de tumor que aparece rápidamente. Como me habrán escuchado varias veces en la charla, lo ideal es hacer el diagnóstico precoz del cáncer de mama, hacer el diagnóstico cuando todavía no se palpa el nódulo, es decir, en etapa subclínica. Para ello se utiliza un método de screening que consiste en realizar una prueba a una población que no presenta signos o síntomas de la enfermedad que se busca y cuya evolución puede mejorar con el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. En este caso, el método de screening utilizado es la mamografía. Todavía hay opiniones encontradas en cuanto al comienzo del screening. Así pueden ver que la Sociedad Americana del Cáncer establece que se comienza a partir de los 40 años y anualmente. El Instituto Nacional del Cáncer también comenzará a partir de los 40 y cada 1 o 2 años. El Colegio Americano de Radiólogos establece también a partir de los 40 años y anualmente. Y nuestra Sociedad Argentina de Mastología, junto con nuestra sociedad de nuestro país, ha establecido por consenso en el 2006 que la primera mamografía se debe realizar entre los 35 y 40 años, luego una por año a partir de los 40. La edad límite generalmente se dice hasta los 70 años, pero hay que evaluar cada caso en particular. Hoy por hoy las expectativas de vida han aumentado, por lo cual tenemos mujeres de 75, 80 años con buen estado general, por lo cual no habría por qué no hacerle una mamografía a una señora de 75, 76 años. También se dice que si hay un antecedente en familiar de primer grado, como por ejemplo la madre con cáncer de mama, a la hija debiera empezar con los screening 10 años antes de que apareció el evento en la madre. Así, si una mamá tuvo a los 50 años, la hija debiera empezar a los 40, si tuvo a los 45, empezar a los 35.
La mamografía tiene una sensibilidad del 68 al 92%. La sensibilidad es la probabilidad de este método para detectar carcinoma. Y tiene a su vez una especificidad del 80-86%, que es la probabilidad de diferenciar entre patología maligna y benigna. Cuando uno solicita una mamografía, nos van a realizar dos incidencias clásicas, que son la incidencia medio lateral oblicua, que sería un perfil pero lateralizado hacia la axila, incluyendo la misma en la imagen mamográfica, y esto nos va a permitir, de acuerdo a si la lesión está por encima del pezón, estaría ubicada en los cuadrantes superiores, y si está por debajo, en los cuadrantes inferiores. Y la otra incidencia es la cráneo-caudal, que nos va a permitir localizar la lesión, que si está por fuera del pezón están en los cuadrantes externos, y si está por dentro del pezón, en los cuadrantes internos. Aparte de estas dos incidencias clásicas, existen incidencias especiales, como son la compresión focalizada y la magnificación. La compresión focalizada, como su nombre lo indica, consiste en comprimir una zona que queremos estudiar de la mama, y de esa forma poder definir, por ejemplo, si tenemos un nódulo que no lo vemos bien o porque sus límites están parcialmente ocultos por el tejido circundante, comprimimos bien esa zona, y si persiste el nódulo, lo vamos a ver como, con los límites más definidos y separado del resto del tejido. En cambio, si la imagen es debido a una superposición de tejido, al comprimir, esa imagen va a desaparecer. Y la magnificación fundamentalmente se utiliza para evaluar la morfología, características, densidad de las microcalcificaciones. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que podemos ver en una mamografía de screening? Podemos ver nódulos de alta densidad, de bordes no circunscriptos, irregulares o espiculados, que son nódulos de alta sospecha. Podemos ver microcalcificaciones agrupadas, que de acuerdo a su morfología pueden ser amorfas, gruesas heterogéneas, lineales, finas pleomórficas, de diferente densidad. Podemos ver asimetrías focales. Una asimetría es un acúmulo de tejido glandular que está presente en una mama y en la otra no. Cuando se leen las mamografías se enfrentan y se comparan, la derecha con la izquierda, y ahí, si hay una densidad simétrica, vamos a ver que en un sector de la mama vemos un acúmulo de tejido y en el otro no. Eso es una simetría focal que a veces puede estar relacionado a un carcinoma de mama. Y la simetría en desarrollo es la misma imagen que describí anteriormente, que apareció un año y que al año siguiente en un control vemos que es más manifiesta. También es otro indicador de que puede tratarse de un carcinoma. Y otra de las imágenes que podemos ver es una distorsión arquitectural. Entonces, al pedir la mamografía, lo que vamos a buscar son estas cuatro imágenes que nos pueden hacer pensar de que haya alguna patología maligna. Acá les traje algunas imágenes de nódulos. Acá en la primera mamografía vemos un nódulo redondeado de márgenes no circunscriptos, espiculados. Estas son las espículas, que son como rayos que convergen hacia el nódulo, hiperdensa, que incluso produce cierta retracción del tejido cutáneo. Así que esta imagen es altamente sospechosa de malignidad. Acá tenemos otra imagen nodular de forma redondeada, de márgenes no circunscriptos, hiperdensa, con márgenes espiculados. Otra imagen más pequeña, con algunas microcalcificaciones asociadas. Acá en esta imagen tenemos otro nódulo hiperdenso de márgenes no circunscriptos, y en la mamografía del medio vemos una imagen ovalada de márgenes circunscriptos, hiperdensa, que en un sector tiene los márgenes como más
más esfumados, no tan circunscriptos, también es una imagen sospechosa a pesar de que sus contornos son bastante definidos. Acá tenemos una secuencia de imágenes benignas. Acá tenemos una imagen redondeada de márgenes circunscriptos con una gran macrocalcificación en su interior que corresponde a un fibroadenoma calcificado. Esta otra imagen es una imagen redondeada de márgenes circunscriptos con una calcificación periférica, también correspondiente a un fibroadenoma en involución. En la parte inferior tenemos calcificaciones vasculares, que son calcificaciones benignas, y en esta parte inferior a la derecha vemos una imagen ovalada de márgenes circunscriptos de contornos lobulados que correspondió a un fibroadenoma. Acá tenemos imágenes de microcalcificaciones. En la imagen superior izquierda vemos calcificaciones puntiformes, dispersas, de aspecto benignos. Hacia la derecha vemos un grupo de microcalcificaciones de diferente forma y densidad. Son microcalcificaciones pleomórficas y sospechosas de lesión, por lo cual merecen ser biopsiadas. En la parte inferior izquierda vemos una imagen o una densidad asimétrica con microcalcificaciones asociadas, también una imagen sospechosa. Y en la parte inferior derecha vemos microcalcificaciones que siguen aparentemente la orientación de un conducto, por lo cual son sospechosas de malignidad. Son calcificaciones lineales que también son categorizadas como BIRAT4 y es necesario la biopsia. Cuando hacemos la lectura de la mamografía y describimos las imágenes que estamos viendo, como lo hicimos hace un ratito, describimos un nódulo, si es ovalado, si es redondeado, describimos sus márgenes, describimos su tamaño, describimos las micro, qué características tienen las micro, qué forma tienen, qué densidad, cómo están distribuidas, describimos una densidad simétrica. Finalizado el informe tenemos que concluir con un BIRAT. Un BIRAT, el sistema BIRAT son las siglas de Sistema de Informe y Registro de Datos de Estudios por Imágenes de la Mama. El objetivo de esto es normatizar el informe de manera tal que todos los que hacen lectura de mamografía informen de la misma manera, usando el mismo léxico y terminando el informe poniendo la categorización. Así, si nos informan un BIRAT 1, significa que es una mama normal, que no hay nada para describir y la conducta es un control al año de esta mamografía. Si nos informan un BIRAT 2, significa que hay hallazgos benignos, es decir, tal vez nos describan un nódulo tipo fibroadenoma o nos describan unas macrocalcificaciones dispersas o calcificaciones vasculares. Entonces, cuando nos ponen un BIRAT 2, la paciente no tiene ninguna patología maligna y hay que hacerle un control al año. Si nos informan un BIRAT 3, significa que es un hallazgo probablemente benigno que tiene menos del 2% de probabilidad de tratarse de una patología maligna. En este caso incluimos, por ejemplo, un nódulo de reciente aparición, pero que a pesar de sus características benignas, como por ejemplo sus márgenes bien circunscriptos, una densidad no tan aumentada, no estar asociado a microcalcificaciones, pero como es de reciente comienzo, o de reciente aparición, perdón, no vamos a hacer un control al año, sino que lo vamos a seguir en un corto plazo a los 6 meses, por esa pequeña posibilidad de un 2% de tratarse de una patología maligna. Si nos ponen un BIRAT 4, significa que hay sospecha de malignidad. A su vez, la categorización BIRAT 4 tiene tres subgrupos que son el BIRAT 4A, cuando hay una sospecha de malignidad entre el 2 y 10%, el BIRAT 4B hay una moderada sospecha de malignidad entre un 10 y 50%, y un BIRAT 4C hay una alta sospecha de malignidad entre un 50 a 95%. Si nos informan un BIRAT,
4 significa que esa paciente tiene que ser punzada. Dentro de los BIRAT4 se encuentran microcalcificaciones de diferente forma y densidad, gruesas heterogéneas, finas lineales, o por ahí están también los nódulos de márgenes no circunscriptos, pero no tienen tanta sospecha de malignidad como si estuvieran asociados a otra imagen como microcalcificaciones. Entonces se les pone BIRAT4, pero que implica realización de una biopsia. Si nos ponen un BIRAT5 significa que hay alta sospecha de malignidad, hay más de un 95% de posibilidad de que se trate de un cáncer, por lo cual también requiere estudio histopatológico. Si nos ponen un BIRAT6, es el caso de que uno ya sabe que esa paciente tiene un cáncer porque está biopsiada, pero nos mandan a controlar, por ejemplo, la respuesta a una neoadjuvancia. Saben que cuando a veces hay tumores grandes que no son operables de inicio, se les puede hacer un tratamiento neoadjuvante, o sea, una quimioterapia neoadjuvante antes de la cirugía. Muchas veces con este tratamiento reducen su tamaño, incluso desaparecen, y una forma de controlar la respuesta es con la mamografía. Entonces, cuando informamos una mamografía en donde hay una lesión que ya conocemos que es un cáncer, informamos BIRAT6. Y cuando nos informan BIRAT0, significa que necesitan otros estudios para poder poner una categorización final, como por ejemplo vemos algunas microcalcificaciones en la mamografía de base que nos ofrecen dudas, entonces necesitamos pedirle una magnificación para poder caracterizarlas mejor. Entonces ahí informamos BIRAT0, se sugiere magnificación. Entonces de esta manera tenemos todas las categorías BIRAT y qué hacer con cada una. Fundamentalmente focalicemos en la 4 y la 5, que si nos informan BIRAT 4 y 5, la paciente necesita una punción biópsica para diagnóstico. Por último, aparte de informar el BIRAT en una mamografía, tenemos que informar el ACR. El ACR son las siglas del Colegio Americano de Radiólogos y que habla de la densidad mamaria. La densidad mamaria viene dada por la relación entre el tejido mamario o tejido glandular y el tejido adiposo. Si le ponemos una CRA, es una mama predominantemente adiposa, característica de una paciente posmenopáusica en donde se ha producido una involución del tejido mamario y es reemplazado totalmente por tejido adiposo. Estas son las mamas más fáciles de evaluar, más fáciles de leer, porque son radiolúcidas y cuando hay una lesión, ya sea nódulo o microcalcificaciones, se ven bien. Y en el otro extremo de la ansiedad tenemos las mamas extremadamente densas, que son las mamas que tienen abundante cantidad de tejido glandular y escasa cantidad de tejido adiposo. Son características de las mujeres jóvenes, en donde la mamografía requiere de otros métodos, como por ejemplo la ecografía, para poder llegar a un diagnóstico, porque muchas veces, dada la densidad del parénquima mamario, las imágenes suelen pasar desapercibidas o no se ven detalladamente. Otro método de estudio con el que contamos para el diagnóstico de la patología mamaria es la ecografía. Tiene muchas indicaciones, entre las que podemos mencionar. Sirve para diferenciar masas sólidas de quísticas, es un buen complemento para la mamografía. Cuando nosotros por mamografía vemos una imagen nodular, complementamos con una eco y la eco nos va a decir si ese nódulo es sólido o quístico, es decir, de contenido líquido. También en el caso de las mastitis, para ver si hay abscesos, podemos indicar una ecografía. Cuando se forman colecciones postquirúrgicas en la mama, también solicitamos una ecografía y nos hace el diagnóstico. Otra de las situaciones en donde es muy útil la ecografía es la mama densa. Ya hablamos bastante de la mama densa. La mama densa estaba dentro de los factores de riesgo para cáncer de mama, un poco por la cantidad de tejido mamario que tiene la mama,
y otro poco porque los estudios y sobre todo la mamografía no es tan útil como la eco para el diagnóstico de la patología mamaria. Se da fundamentalmente en pacientes jóvenes y siempre en una mujer joven el primer estudio de elección es la ecografía. Normalmente cuando hacemos una ecografía una mamografía en una mama densa va a ser un ACR-D, recuerdan en la clasificación de la radiodensidad mamaria, y la eco en estos casos puede detectar imágenes sí, puede detectar imágenes que no se han visto en la mamografía. También es útil en el diagnóstico de patología mamaria y embarazo, a pesar de que se pueden realizar mamografías durante el embarazo con protección abdominal, se tratan de evitar a menos que sea necesaria la mamografía, pero si no, el método de primera elección es la ecografía. Sirve para la estadificación preoperatoria de los cánceres de mama y fundamentalmente para la evaluación axilar. En cuanto a la estadificación, la ecografía nos sirve para darnos el tamaño del nódulo que se mide más fácilmente en ecografía que en mamografía o clínicamente. Y en cuanto a la evaluación axilar, sirve para ver si hay sospecha de ganglios comprometidos. En este caso, puede cambiar el estadio, puede cambiar la conducta quirúrgica cuando encontramos un ganglio patológico que por supuesto vamos a ver que lo tenemos que estudiar y le vamos a hacer una punción para ver si ese ganglio está comprometido o no. Útil también en la mama operada y irradiada. Después de una cirugía mamaria, en la zona operatoria se forma una cicatriz que se llama citoesteatonecrosis, que mamográficamente se ve como un área hiperdensa. Es común a veces la recidiva local en la zona de la cirugía, y la ecografía sirve para diferenciarla porque la recidiva local tiene vasos de neoformación y nosotros, si utilizamos el Doppler junto con la ecografía, podemos arribar a un diagnóstico y descartar que no sea una cicatriz y que sea una recidiva local. También es útil en el estudio de mamas con prótesis, no solo para evaluar la integridad de las prótesis, sino también para ver algunas imágenes que puedan estar ocultas o no verse del todo bien como consecuencia de las prótesis. Y una utilidad muy importante es que la ecografía sirve de guía para la punción biópsica y también para la marcación prequirúrgica de aquellas lesiones no palpables, pero que se ven por ecografía. Nos sirve para guiar un arpón hacia la lesión a través de la visualización con el ecógrafo. Dejamos el arpón próximo a la lesión y eso es lo que va a guiar al cirujano durante el acto quirúrgico para resecar la lesión. Entonces, recalco, muy importante, la ecografía como complemento de la mamografía. En general, siempre pedimos los dos estudios juntos. Como screening, anualmente pedimos mamografía acompañada de ecografía y más si la paciente tiene mama densa, es imprescindible la ecografía. Se puede evitar o no pedir la ecografía en aquellas mamas adiposas, ACR-A, en donde, como les explicaba, son mamas muy radiolúcidas, donde una lesión se ve rápidamente en ese tipo de mamas y no quedan dudas, entonces no sería necesario pedir una eco. Bueno, en estos esquemas se pueden ver las características de los nódulos desde el punto de vista ecográfico y así vemos en las imágenes de la línea de abajo las características de un nódulo benigno. Un nódulo benigno es un nódulo redondeado u ovalado de márgenes circunscriptos, hipoecoico, o sea que tiene ecos en su interior en el caso de que sea un nódulo sólido, y anecoico,
es decir, que no tiene ecos en su interior cuando se trata de un quiste. En el caso de que sea un quiste, como los ecos atraviesan la lesión, se forma un refuerzo acústico posterior que también es característico del quiste. En el caso del nódulo sólido, benigno, en general no hay ni refuerzo acústico posterior ni cono de sombra. Otra característica de los nódulos benignos es que el eje mayor del nódulo es paralelo a la piel. En cambio, cuando se trata de un nódulo maligno, acá notamos la diferencia en las diapositivas de arriba, en donde es un nódulo ovalado, de márgenes no circunscriptos, hipoecoico, de aspecto sólido. Como es sólido, no deja pasar los ecos y se forma un cono de sombra o atenuación sónica posterior. El eje mayor es perpendicular a la piel y esas son todas características de un nódulo maligno. Otro estudio que cada vez va teniendo más importancia y más indicaciones en el diagnóstico de patología mamaria es la resonancia nuclear magnética. La resonancia nuclear lo que hace es diferenciar tejidos vascularizados de no vascularizados, y ustedes saben que la patología maligna tiene vasos de neoformación, y entonces con la sustancia de contraste que se utiliza para este método, que es el gadolinio, se pueden detectar perfectamente las áreas o las lesiones vascularizadas, siendo este estudio un complemento de los otros dos que mencionamos. Como les decía, las indicaciones cada vez van en aumento y se utiliza para imágenes no concluyentes en estudios anteriores, es decir, imágenes que se ven en mamografía y ecografía, pero dejan dudas. Entonces se pide una resonancia nuclear magnética, y si este estudio detecta un área hipervascularizada o que ese nódulo está hipervascularizado, hace diagnóstico de sospecha de patología maligna. También sirve para estadificación preoperatoria del cáncer, sobre todo en la mama densa. Como recuerdan, una mama densa se ve en la mamografía muy radiodensa. A veces es difícil localizar o delimitar bien las lesiones, entonces pidiendo una resonancia, a lo mejor vemos en mamografía y en ecografía un solo nódulo, y por ahí en resonancia vemos que la lesión es más extensa o tiene otros focos. Entonces hace el diagnóstico de multicentricidad o multifocalidad. También sirve para diferenciar una cicatriz o una lesión cicatrizal de una recidiva tumoral, por lo mismo que explicábamos con ecografía. O sea, la recidiva tumoral es vascularizada y la resonancia diferencia entonces la diferencia de una cicatriz. En el caso del carcinoma oculto también tiene su utilidad. Es el caso de esa paciente que consulta por una adenopatía axilar. Uno la estudia con el ecógrafo, le hace una punción, viene que es una metástasis a punto de partida de un tumor de mama. En la mamografía y en la ecografía no vemos ninguna lesión, entonces le pedimos una resonancia y muchas veces la resonancia nos indica dónde está la lesión. Como esa lesión hay que biopsiarla, paso seguido es un second look ecográfico, es decir, se la vuelve a mirar con ecografía en la zona donde la resonancia localiza la lesión, y muchas veces encontramos la lesión pequeña y bajo guía ecográfica realizamos la punción. También es un complemento para la mama con implantes, para hacer el diagnóstico de rotura de implantes o de patología asociada a implantes. Se lo utiliza también en las pacientes de alto riesgo, aquellas pacientes que mencionamos que tienen riesgo de cáncer hereditario por los antecedentes familiares, incluso si se les ha hecho el estudio genético están mutadas. En ese tipo de pacientes, que en general se empiezan a estudiar en edades tempranas, o sea, a partir de los 35, donde su mama es densa, la
resonancia nuclear magnética tiene utilidad para diagnosticar precozmente patología mamaria. Y también la resonancia magnética es el mejor estudio para evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Cuando hacemos una quimioterapia previa a la cirugía para reducir las dimensiones de un tumor y que se haga factible de operar, entonces se le hace quimioterapia previa a la cirugía y se evalúa la respuesta con la resonancia. Se le hace una resonancia previo al inicio de la quimioterapia y una resonancia posterior. Hay muchos tumores, ya lo vamos a ver más adelante, que expresan el HER2 o son triple negativos, tienen la característica de responder a la neoadyuvancia, incluso a veces tener una respuesta completa. Y entonces la resonancia sirve para esta evaluación. Acá tienen una imagen de una resonancia donde vemos en los cuadrantes internos de la mama izquierda una imagen nodular hipercaptante que está localizada en la parte profunda de la región mamaria. También esta es otra de las utilidades de la resonancia, hacer diagnóstico de si la pared torácica está comprometida o no. Entonces vemos ese nódulo hipercaptante, no hay otros nódulos satélites, o sea que eso descarta multifocalidad, y no hay nada en la otra mama, lo cual descarta bilateralidad. Y de esa forma hacemos una estadificación prequirúrgica de la paciente. Con respecto a la clínica, la paciente puede venir al consultorio en etapa subclínica trayendo consigo una mamografía donde se describe una lesión hiperdensa de márgenes no circunscriptos, o nos pueden informar microcalcificaciones agrupadas sospechosas o asimetrías focales o desarquitecturización del parénquima mamario. Entonces, en esa paciente, que este estudio va a estar categorizado como BIRAT 4 o BIRAT 5, vamos a tener que indicar un intervencionismo mamario, o sea, una punción para hacer el diagnóstico. O también puede venir en etapa clínica, palpándose un nódulo, que es la forma de presentación más frecuente de los cánceres de mama. Son nódulos redondeados, de márgenes no bien definidos, de consistencia dura, indoloros, que a veces no desplazan, no se movilizan a la palpación, pueden estar fijos a la piel, pueden estar fijos a la pared torácica. Otras veces el motivo de consulta es una retracción de piel, lo cual no necesariamente implica invasión de la dermis. Otras veces pueden consultar por derrame por pezón, y al que le tenemos que dar importancia es al derrame hemático uniporo, que se pone en evidencia a través de la palpación mamaria y realizarla en forma radiada, siguiendo el trayecto de los conductos y viendo la salida de material sanguinolento a través del pezón. O a veces pueden consultar por una lesión de pezón, en donde vamos a estar atentos porque hay una patología que no es tan frecuente, que es la enfermedad de Payet, que se caracteriza por tener afectado exclusivamente el pezón. Va a tener un área eritematosa, la paciente va a referir prurito y a la inspección vamos a ver una lesión eritematosa que descama. La enfermedad de Payet suele a veces estar asociada con un carcinoma invasor detrás de la areola, y si no, diferenciarlo de un eczema, que clínicamente van a ser muy parecidos, pero la diferencia es que en el eczema está comprometido también, o la lesión compromete la areola, aparte del pezón. De todas maneras, el diagnóstico se hace con una biopsia, una pequeña biopsia de pezón y areola para llegar al diagnóstico. Acá pueden ver en estas imágenes una retracción de pezón que siempre es sospechosa.
una retracción de la piel que no involucra el pezón, y acá tenemos la lesión, la enfermedad de Paget, que vemos que es una lesión eritematosa localizada o que compromete exclusivamente el pezón. En cambio acá el compromiso ya es más extenso, el compromiso de la areola y el pezón. De igual forma, para hacer el diagnóstico es necesario, como les dije, una biopsia de la zona para diferenciarlas. Otras veces la paciente puede venir a la consulta con signos tardíos, o sea, con la enfermedad muy evolucionada, y puede referir dolor. Puede haber una retracción fija del pezón, podemos encontrar ulceración de la piel, nódulos satélites a nivel de la piel y una entidad particular que es la piel de naranja, que es un edema de la piel por bloqueo de los capilares dérmicos y subdérmicos por las células tumorales, que es una característica del cáncer inflamatorio, que es una variedad de muy mal pronóstico. Cuando hacemos el examen de las regiones axilares, podemos no palpar adenopatías y otras veces podemos palpar ganglios ligeramente aumentados de tamaño, móviles, y otras veces, cuando la enfermedad está más avanzada, se puede palpar un conglomerado de ganglios fijos, lo cual está indicando una axila con alto compromiso. No pasar por alto los huecos supraclaviculares, porque si palpamos adenomegalias a ese nivel, ya es un estadio más avanzado y cambia la conducta terapéutica. Y también el cáncer de mama puede dar metástasis a ganglios de la cadena mamaria interna, palpándose una infiltración difusa de los tejidos blandos paraesternales, y a esa paciente se le pide una ecografía y podemos encontrar ganglios patológicos a nivel de la cadena mamaria interna. Ya sea que la paciente venga en etapa subclínica o palpándose un nódulo, debemos conocer o hacer el diagnóstico histopatológico de dicha lesión, y para eso utilizamos el intervencionismo mamario, que consiste en guiar una aguja hacia la lesión y tomar una muestra para mandar anatomía patológica. Podemos utilizar como guía la estereotaxia si la lesión se ve solamente por mamografía. Es el caso de las microcalcificaciones agrupadas o las asimetrías focales. Se utiliza como método de guía al mamógrafo. Y si no, si la lesión se ve por ecografía, se utiliza esta vía, que es mucho más rápida, es menos onerosa y de más fácil realización. O sea que como concepto tiene que quedar que toda lesión que se vea por ecografía debe ser punzada por esta vía. Y como último recurso, cuando la lesión se vea exclusivamente por resonancia nuclear magnética, se utiliza esta guía para punzarla. Pero como les explicaba anteriormente, a veces hacemos una resonancia, vemos la lesión, le hacemos el second look ecográfico, es decir, la buscamos con ecografía, y en muchas oportunidades se ve la imagen por ecografía y entonces utilizamos este método para punzarla, porque es mucho más fácil y más rápida que con resonancia. El objetivo de la punción percutánea es hacer el diagnóstico de las lesiones mamarias detectadas por mamografía y ecografía, y de esa forma evitar cirugías innecesarias. Antes del advenimiento de esta técnica, toda lesión sospechosa por mamografía era marcada, operada, y se vio que un 70% de estas lesiones eran benignas. Entonces, a partir del advenimiento del intervencionismo mamario, en donde estas lesiones sospechosas se punzan en forma ambulatoria, se extrae material, se manda a analizar y tenemos el diagnóstico. Y entonces, si nos viene un diagnóstico benigno, esa paciente lógicamente
no es operada y de esa forma se evita la cirugía. Existen dos tipos de punciones, punción con aguja fina y punción con aguja gruesa. Dentro de las punciones con aguja gruesa tenemos la core biopsy, que se utiliza una aguja de corte, y el sistema de vacío, que se llama mamotón, que utiliza una aguja de mayor calibre. Este sistema de punción está conectado a un sistema de vacío que va aspirando los cilindros biópsicos, y la ventaja que tiene es que toma mayor cantidad de muestra, y a veces hasta incluso puede sacar toda la lesión. Para la punción con aguja fina se utiliza una jeringa a la cual se adapta una aguja de 20-25 gauge, que es la aguja con que se hacen las inyecciones intramusculares. Se realiza utilizando la guía ecográfica para dirigir la aguja y posicionarla en el interior de la lesión. Se emplea la técnica de aspiración, lo cual permite obtener células, o sea, no tejido, sino solamente células que se extienden en un portaobjeto, que se fijan en el alcohol y se envían a anatomía patológica para su evaluación. Aquí tienen una foto que ilustra cómo se realiza la punción con aguja fina. Con el transductor se guía la aguja hacia el centro de la lesión. En el caso de que sea una lesión quística, se introduce la aguja dentro del quiste, se aspira, se evacúa el contenido, se ve que las paredes del quiste se colapsan y este desaparece. Y si se trata de una lesión sólida, hay que hacer varios pases dentro de la lesión, ejerciendo una presión negativa con la jeringa, de modo tal que aspire células. Estas células o este material se extienden en un portaobjeto para su posterior estudio. En el caso de que se extraiga líquido, el líquido se envía directamente en la jeringa para ser centrifugado, y luego con el sedimento de ese líquido centrifugado se hace un extendido y se evalúan las células. En cuanto a las indicaciones de la punción con aguja fina, mencionamos las lesiones quísticas. Como les dije, sirve para su evacuación. No todos los quistes se punzan, generalmente se punzan los quistes de gran tamaño o los que aparecen en corto tiempo o los que generan dolor, entonces se indica una punción y evacuación de los mismos. También sirve para evacuar abscesos. En estos casos hay que utilizar una aguja de mayor calibre debido a que el material purulento es más espeso y con una aguja de 20-25 gauge suele no ser suficiente para drenarlos. Sirve para evacuar también líquido periprótesis. A veces el organismo reacciona al cuerpo extraño que son las prótesis y genera líquido alrededor de las mismas, y este se puede evacuar con una punción con aguja fina. Sirve para evacuar seromas postquirúrgicos. Es decir, después de que se hace una cirugía de mama, en el lecho quirúrgico puede acumularse líquido y se puede evacuar a través de una punción con aguja fina. Y es muy importante el uso de la punción con aguja fina en el estudio de los ganglios linfáticos de la axila. Cuando vemos unos ganglios aumentados de tamaño por ecografía y sospechamos que puede tratarse de ganglios comprometidos por el proceso neoplásico de la mama, y queremos evaluar su compromiso, podemos indicar una punción con aguja fina, haciendo pases con la aguja en el interior del nódulo y extrayendo material. Siempre es más representativa una punción con aguja gruesa, pero a veces el ganglio está muy cerca de elementos nobles como la arteria axilar o la vena axilar, y entonces para evitar el riesgo de lesionarlas se utiliza la aguja fina, que es menos cruenta y se puede dirigir bien a través del ecógrafo. La punción con aguja gruesa es la técnica de elección para el diagnóstico histológico de las lesiones mamarias
Por eso en la diapositiva anterior de punción con aguja fina estaba escrito nódulo entre signo de pregunta, porque en realidad cuando hay un nódulo se prefiere la punción con aguja gruesa, porque de esta forma se extraen cilindros de tejido que hacen el diagnóstico de certeza. Se utiliza para lesiones palpables y no palpables, y siempre que la lesión se vea por ecografía hay que utilizar este método para realizarla. Es rápida, segura, prácticamente no tiene complicaciones y es de bajo costo. O sea que al hablar de intervencionismo mamario, siempre la primera elección es la punción con aguja gruesa, por la información que aporta desde el punto de vista histológico. Para realizarla se utilizan dispositivos automáticos o semiautomáticos que se llaman pistolas, a las cuales se le adapta una aguja de corte tipo Trucat de calibre 14 gauge. Se extraen, como dijimos, muestras de tejido para el estudio histológico. Se realizan con anestesia local y generalmente cuando son nódulos se extraen 5 muestras, y si son microcalcificaciones o densidades asimétricas se extraen un poco más, 7, 9, 10 muestras. Estos cilindros biópsicos se fijan en formol y se envían a estudio histopatológico. En estas imágenes podemos ver la pistola a la cual se adaptan las agujas de corte tipo Trucat de 14 gauge. Vemos al operador que está guiando la aguja hacia la lesión. Generalmente la aguja se posiciona unos milímetros antes de la lesión. Se acciona la pistola, se produce el disparo, la aguja atraviesa la lesión y en su movimiento de retroceso trae consigo la muestra de tejido o el cilindro biópsico. Como les decía, si la lesión es un nódulo, con 5 muestras es suficiente, y si estamos haciendo la punción de unas microcalcificaciones o la biopsia de unas microcalcificaciones, generalmente es necesario tomar más muestras, entre 7 a 10 muestras. Acá ven los cilindros biópsicos que se mandan en un frasquito con formol para el estudio anatomopatológico. Después, más adelante, les voy a mostrar un video ejemplificando estas maniobras. ¿Cuáles son las indicaciones de la punción con aguja gruesa? Todas lesiones palpables y no palpables de sospecha intermedia o alta de la mama, o sea, aquellas imágenes o lesiones categorizadas como BIRAT 4 o BIRAT 5, dijimos que era necesaria realizar una biopsia. ¿Qué otra indicación? Las lesiones BIRAT 3 no tendrían indicación de punción con aguja gruesa, pero a veces la indicamos. Recuerden que BIRAT 3 tiene un mínimo porcentaje de tratarse de una lesión maligna, menos del 2%, y estas lesiones debían controlarse a los 6 meses, pero a veces cuando hay dificultad en el seguimiento de la paciente, o cuando la paciente expresa cancerofobia, o cuando la paciente tiene muchos antecedentes familiares, uno opta en realizar esta técnica para conocer la histología de la lesión y decirle a la paciente con certeza de que se trata de una patología benigna. Otra de las indicaciones de la punción con aguja gruesa son las adenopatías axilares, para ver si hay compromiso ganglionar. A veces, como les decía, se puede utilizar la punción con aguja fina cuando el ganglio está cerca de la arteria o vena axilar y se corre el riesgo de lesionar estas estructuras con la punción con aguja gruesa. Podemos hacer una punción con aguja fina y hacer un diagnóstico citológico de compromiso o no del ganglio. Luego de haber hecho la punción con aguja gruesa de una lesión sospechosa, nos viene el informe anatomopatológico y puede ocurrir que se trate de una lesión benigna, y nos pueden informar, por ejemplo, un fibroadenoma simple, una ectasia ductal, una hiperplasia moderada o grave sin atipía, un fibroadenoma complejo,
un papiloma solitario sin atipía, son todas lesiones que no es necesario realizar la cirugía porque corresponden a patología benigna. Este es el grupo de pacientes que se beneficiaba o que se beneficia con la punción percutánea, porque antes todas estas pacientes se operaban cuando no existía esta técnica y, como les decía, el 70% de las pacientes que se operaban tenían lesiones benignas. Entonces, de esta forma se evita la cirugía en estas pacientes. Otras veces el diagnóstico anatomopatológico pueden ser lesiones proliferativas de riesgo, como por ejemplo la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica, la atipía epitelial plana, que si bien son lesiones no malignas, pero pueden progresar hacia una lesión maligna. Entonces estas pacientes deben operarse, resecar la lesión y se hace, como son lesiones no palpables, a través de una biopsia radioquirúrgica que ya les voy a contar en qué consiste. Otras veces podemos tener lesiones iniciales, como un carcinoma ductal in situ, un carcinoma lobulillar in situ, y si no, nos puede venir como informe anatomopatológico un carcinoma invasor. La variedad más frecuente de los carcinomas invasores de mama es el carcinoma ductal invasor, que representa aproximadamente el 85% de los casos, y le sigue en frecuencia el carcinoma lobular o lobulillar invasor, que representa un 10% de los casos. Hay otras variedades especiales como el carcinoma mucinoso, el medular, el carcinoma papilar, el tubular, el adenoide quístico, el carcinoma secretor juvenil, el carcinoma apócrino, carcinoma metaplásico, carcinoma inflamatorio y enfermedad de Paget, que son mucho más raras que las anteriormente mencionadas. Cuando tenemos que decidir el tratamiento para esta patología, no solo necesitamos conocer su variedad histológica, el tamaño tumoral, el estado axilar, sino también tenemos que conocer qué receptores expresa este tumor y así hacer la clasificación molecular. Solicitamos entonces que el patólogo determine los receptores para estrógeno, receptores para progesterona, el HER2 y el Ki67, que es un índice de proliferación celular. Y de acuerdo a estos resultados, clasificamos al cáncer de mama desde el punto de vista molecular en luminal A, cuando expresa receptores para estrógeno, cuando expresa receptores para progesterona, cuando el HER2 es negativo y el Ki67 menos de 14%, este grupo de tumores pertenece al grupo luminal A. El grupo luminal B expresa receptores para estrógeno, tiene receptores para progesterona positivo, el HER2 negativo o positivo, y el Ki67 tiene más de 14%, o sea, tiene un índice de proliferación elevado. Este es el grupo de tumores luminal B. Después tenemos aquellos tumores que no expresan receptores para estrógeno y tenemos al grupo HER2 puro, es decir, que tiene receptores para estrógeno negativo, receptores para progesterona negativo y expresan el HER2. Esta es una variedad de tumores un poco agresivo, pero por suerte es en el que más se ha avanzado en cuanto al tratamiento y se ha encontrado una terapia blanco en base a un medicamento que se llama trastuzumab, un quimioterápico que indicado en estas pacientes responden muy bien al tratamiento. Y después tenemos el grupo de los triple negativo o basal-like, donde no expresan receptores para estrógeno, tampoco para progesterona y tampoco expresan el HER2. Como todo cáncer lo tenemos que estadificar y para eso nos basamos en la clasificación TNM, siendo T que es el tumor, N el estado ganglionar y M metástasis a distancia.
De acuerdo al tumor primario, entonces lo podemos clasificar al T en T0 cuando no hay evidencia de tumor primario, es el caso del carcinoma oculto, del que hablamos ya. T in situ es el carcinoma ductal in situ y la enfermedad de Payet. El T1 cuando el tumor mide menos de 2 centímetros, y así tenemos el T1 microinvasor cuando hay una microinvasión de menos de 1 milímetro, el T1A cuando mide entre 1 milímetro y 5 milímetros, el T1B cuando mide entre 5 milímetros y 1 centímetro, y el T1C cuando el tumor mide entre 1 y 2 centímetros. Después está el T2 cuando el tumor mide entre 2 y 5 centímetros, el T3 cuando mide más de 5 centímetros, y T4 es tumor de cualquier tamaño, pero que puede extenderse hacia la pared torácica o hacia la piel, o el T4C que compromete piel y pared torácica, y si no el 4D que ya es el carcinoma inflamatorio. Acá tienen un esquema, lo que acabamos de mencionar, de acuerdo al tamaño tumoral, cómo clasificamos al T, y acá ven en un esquema cómo invade la pared torácica el T4A, cómo invade la piel el T4B, y el T4C es cuando invade pared torácica y piel. De acuerdo al tumor primario, entonces lo podemos clasificar al T en T0 cuando no hay evidencia de tumor primario, es el caso del carcinoma oculto, del que hablamos ya. T in situ es el carcinoma ductal in situ y la enfermedad de Payet. El T1 cuando el tumor mide menos de 2 centímetros, y así tenemos el T1 microinvasor cuando hay una microinvasión de menos de 1 milímetro, el T1A cuando mide entre 1 milímetro y 5 milímetros, el T1B cuando mide entre 5 milímetros y 1 centímetro, y el T1C cuando el tumor mide entre 1 y 2 centímetros. Después está el T2 cuando el tumor mide entre 2 y 5 centímetros, el T3 cuando mide más de 5 centímetros, y T4 es tumor de cualquier tamaño, pero que puede extenderse hacia la pared torácica o hacia la piel, o el T4C que compromete piel y pared torácica, y si no el 4D que ya es el carcinoma inflamatorio. De acuerdo al N, no es necesario que se acuerden todo esto, pero a grandes rasgos sepan, N0 es cuando no hay metástasis ganglionares, N1 cuando hay ganglios homolaterales móviles, N2 cuando están fijos o en un conglomerado de ganglios a nivel axilar, y ya N3 cuando hay metástasis en ganglios infraclaviculares o supraclaviculares. Con respecto a si tiene o no metástasis a distancia, tenemos M0 cuando no lo hay y M1 cuando tiene metástasis a distancia. El cáncer de mama puede dar metástasis a hueso y a órganos blandos como hígado, cerebro y pulmón. Bueno, de acuerdo al tamaño tumoral, al estado axilar y a si el tumor dio metástasis a distancia o no, clasificamos en estadio, y lo ideal es, como les vengo diciendo, diagnosticarlo en estadios iniciales, que son el estadio 0 cuando el tumor es in situ, el estadio 1 cuando son tumores de menos de 2 centímetros axila negativo, y el estadio 2A cuando tenemos el carcinoma oculto, que es el T0, cuando tenemos un tumor menor de 2 centímetros con axila positiva, o un tumor menor de 5 centímetros con axila negativa. Esos son los estadios iniciales en donde la paciente tiene mejor pronóstico, y el objetivo del screening y del control en los consultorios es diagnosticar a la paciente en estos estadios.
Generalmente, cuando tenemos estadios iniciales, es decir, estadio 1 y 2, no se le piden los estudios a distancia para evaluar la presencia de metástasis, porque se considera que en estadios iniciales es muy poco probable que el cáncer de mama haya dado metástasis, salvo que tengamos un estadio inicial sintomático, con algún síntoma, tanto a nivel óseo como a nivel sistémico. Entonces ahí podemos pedir los estudios a distancia, pero si no, quedan exclusivamente limitados para los estadios más avanzados, estadio 3 o 2B, y ahí se le pide los estudios a distancia, que son el centellograma óseo para evaluar metástasis a nivel óseo y la TAC con contraste de tórax, abdomen y pelvis para evaluar enfermedad a distancia a nivel hepático, a nivel pulmonar. Si la paciente tiene síntomas neurológicos, se le pide una resonancia magnética de cerebro, y si no contamos con la tomografía de abdomen, se le puede pedir una ecografía hepática. Dentro de los factores pronósticos se menciona el tamaño tumoral. No es lo mismo tener un tumor menor de 2 centímetros que un tumor más grande. El estado ganglionar, no es lo mismo tener una axila negativa que una axila positiva. El estadio de la enfermedad, o sea, no es lo mismo tener una paciente con un estadio 1 con un estadio 3. La presencia de los receptores hormonales, no es lo mismo tener un carcinoma luminal A que expresa receptores para estrógeno y progesterona positiva que un triple negativo. Con respecto a los factores proliferativos, también no es lo mismo tener un cáncer con un Ki67 bajo que expresa un bajo índice de proliferación. O sea, todos estos parámetros se tienen en cuenta a la hora de establecer un pronóstico de la paciente. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de un carcinoma de mama y procedimos a la estadificación de acuerdo al tamaño tumoral, al estado ganglionar y a si tiene o no metástasis a distancia, debemos proceder a hacer el tratamiento del mismo. Cuando estamos ante la presencia de estadios iniciales, es decir, tumores pequeños, menores de 2 centímetros o hasta 5 centímetros, podemos hacer un tratamiento conservador. El tratamiento conservador, como su nombre lo indica, consiste en conservar la mama y realizar una cuadrantectomía, incluyendo el nódulo con margen libre, más la biopsia del ganglio centinela. La biopsia del ganglio centinela se realiza cuando la axila es clínica e imagenológicamente negativa. Entonces ahí procedemos a marcar el ganglio centinela con dos técnicas, que es la del azul patente, o sea, inyectando un colorante que se llama azul patente a nivel periareolar 20 minutos antes de la cirugía, o también lo podemos marcar con la técnica del tecnesio marcado con radioactividad, que se inyecta 2 horas antes de la cirugía. El tecnesio radioactivo migra a través de los conductos linfáticos e impacta a nivel del ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio que se afectaría si células del tumor migran por el torrente linfático hacia la axila. Entonces, en el momento de la cirugía se lo localiza al ganglio centinela, se extrae y el patólogo que está en ese momento en el quirófano lo estudia y nos dice si ese ganglio está comprometido o no. En el caso de que el ganglio centinela sea negativo, se considera que el resto de la axila es negativa, entonces la cirugía termina ahí. Pero si el ganglio centinela está comprometido, se procede a realizar el vaciamiento axilar del primer nivel ganglionar para de esa manera conocer el estado del resto de los ganglios. En esto consiste el tratamiento conservador. Si partimos de una axila clínica o imagenológicamente positiva y confirmado con anatomía patológica que los ganglios están comprometidos, entonces no vamos a hacer el ganglio centinela. Hacemos directamente la cuadrantectomía con el vaciamiento axilar.
En caso de tumores más grandes, donde la relación volumen tumoral, volumen mamario no permite hacer una cirugía conservadora, o en aquellos casos en donde tenemos cánceres de mama multifocales, en donde tampoco es factible hacer una cirugía conservadora, se procede a realizar una mastectomía subradical, que consiste en resecar la glándula mamaria, incluyendo areola y pezón, y hacer un vaciamiento axilar, porque partimos de una axila comprometida. Está cobrando mucho auge la cirugía oncoplástica, que consiste en realizar mastectomías, o sea, adenomastectomías, sacar la glándula mamaria conservando piel y colocando una prótesis, y otras veces cuando la lesión no está próxima al complejo areola y pezón, se puede conservar el complejo areola y pezón y también colocar una prótesis o un expansor. Y a veces cuando quedan defectos o depresiones en la glándula mamaria tras un tratamiento conservador, estos defectos se pueden rellenar con lipotransferencia, que es otra de las técnicas que se está utilizando. Siempre que hagamos una cirugía conservadora, el tratamiento locorregional, al tratamiento locorregional se le agrega la radioterapia. Otras veces, cuando hacemos una mastectomía, hay indicación de radioterapia, fundamentalmente cuando tenemos tumores mayores de 5 centímetros o compromiso de la axila. A pesar de que le hicimos una mastectomía, también va radioterapia. Luego del tratamiento quirúrgico viene el tratamiento sistémico, que puede ser quimioterapia adyuvante, que es la quimioterapia que sigue al tratamiento quirúrgico. La quimioterapia neoadyuvante es aquella que precede al tratamiento quirúrgico y se indica en aquellos casos de tumores grandes para producir la disminución de su tamaño y poder hacer una cirugía conservadora. Y otro de los tratamientos sistémicos es la hormonoterapia, que es para aquellos tumores que expresan receptores para estrógeno positivo, en donde hay que darle un antiestrógeno, entonces se da la hormonoterapia, que es a base de tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Para indicar el tratamiento sistémico es importante conocer la clasificación molecular del tumor. Así a grandes rasgos podemos decir que para tumores luminales A, axila negativa, recuerden que los luminales A expresaban receptores para estrógeno positivo, se les da hormonoterapia, se les da un antiestrógeno como el tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. En caso de axila positiva se les hace hormonoterapia y se les puede agregar quimioterapia de acuerdo a otros factores como el estado premenopáusico, el número de ganglios positivos que tiene. Para los luminales B, que son aquellos que expresan receptores para estrógeno positivo pero tienen un índice de proliferación alto, se les da quimioterapia y luego de la quimioterapia se le hace hormonoterapia con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Para los luminales B que expresaban el HER2, a la quimioterapia se le agrega la terapia blanco, que es el trastuzumab, seguido de hormonoterapia. Para los HER2 puro, es decir, aquellos que tienen receptores para estrógeno y progesterona negativo pero expresan el HER2, se le hace la quimioterapia más el bloqueo anti-HER con el trastuzumab. Y para los triple negativos se les hace quimioterapia. Eso es a grandes rasgos para que tengan una idea en qué consiste el tratamiento sistémico. Bueno, para ir terminando con la clase vamos a mostrar algunas imágenes. Esto es un mamógrafo digital directo que saca la mamografía y proyecta las imágenes en una estación de trabajo donde se leen y se informan. Estos son los elementos que utilizamos para el intervencionismo mamario. La jeringa adaptada a una aguja
de 20-25 gauge para realizar las punciones con aguja fina. Esta es la pistola automática a la cual se le adapta la aguja tipo Trucat de 14 gauge para realizar las punciones con aguja gruesa. Esto es una mamografía digital, una incidencia medio lateral oblicua, donde vemos una mama ACRB, donde tiene el tejido glandular, que es toda esta área radiodensa que vemos en la imagen, y el tejido adiposo, que es la parte radiolúcida. En esta incidencia, como les dijimos al principio, cuando la lesión está por encima del pezón está en los cuadrantes superiores, y cuando está por debajo del pezón está en los cuadrantes inferiores. Esta es la incidencia craneocaudal de la paciente anterior, en donde nos sirve para localizar la lesión y saber si está en los cuadrantes externos o internos. Cuando la lesión está hacia la parte externa del pezón, está en los cuadrantes externos, y cuando está hacia la parte interna, en los cuadrantes internos. En esta incidencia medio lateral oblicua vemos en mama derecha, en cuadrantes superiores, una imagen redondeada de márgenes no circunscriptos, hiperdensa, de aproximadamente 7 milímetros de diámetro, que correspondió a una lesión BIRAT4C. En la incidencia craneocaudal vemos que la lesión está en los cuadrantes externos, así que si en la anterior la vimos en los cuadrantes superiores y acá en los externos, la lesión está ubicada en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. Acá vemos entonces la imagen redondeada de márgenes no circunscriptas, hiperdensa, categorizada BIRAT4C. En esta incidencia medio lateral oblicua vemos en mama derecha, en cuadrantes superiores, una imagen redondeada de márgenes no circunscriptos, espiculados e hiperdensa, que más o menos tiene 1 centímetro de diámetro, con microcalcificaciones asociadas, categorizado como BIRAT5. Cuando la lesión tiene dos signos de malignidad, como son los márgenes espiculados más las microcalcificaciones, hay una alta sospecha de malignidad, más del 95% de posibilidad de tratarse de un carcinoma, entonces se categoriza BIRAT5. Fíjense, esto es un tipo de mama adiposa de radiodensidad A, o sea, una ACRA, y fíjense que en este tipo de mama, que es radiolúcida, qué fácil o con qué facilidad se ve en la imagen. La misma imagen anterior en la incidencia craneocaudal, imagen redondeada, hiperdensa, de márgenes no circunscriptos, espiculados, con microcalcificaciones asociadas, BIRAT5. Esta es una incidencia medio lateral oblicua de mama izquierda, una mama ACRA, es decir, adiposa, y a nivel retroareolar vemos una imagen redondeada de márgenes no circunscriptos, espiculado, hiperdensa, de más o menos 8 milímetros de diámetro, que produce una ligera retracción del pezón. Vemos además estas calcificaciones groseras, lineales, que corresponden a calcificaciones vasculares. BIRAT5, porque tiene la imagen sospechosa más la retracción, 95% o más de probabilidad de que se trate de un carcinoma de mama. Esta es la incidencia craneocaudal de la misma imagen anterior, donde vemos el nódulo retroareolar con retracción de pezón, BIRAT5. Incidencia medio lateral oblicua de mama derecha, donde vemos a nivel retroareolar una imagen redondeada, hiperdensa, de márgenes no circunscriptos, que produce retracción de pezón, BIRAT5. La misma imagen anterior en incidencia craneocaudal, lo cual indica que está
retroalular y hacia interna, vemos esa imagen hiperdensa de márgenes no circunscriptos con retracción de pezón, BIRAD 5. Incidencia medio lateral oblicua de mama derecha, en donde vemos una mama adiposa CRA y visualizamos la presencia de un nódulo en cuadrantes inferiores, hiperdenso, redondeado de márgenes circunscriptos de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Como podrán ver, una mama adiposa generalmente se corresponde a una mujer posmenopáusica. Todo nódulo, por más que tenga márgenes circunscriptos, en una mujer mayor de 40 años debiera biopsiarse, porque a veces hay tumores que se presentan con márgenes circunscriptos y son carcinomas invasores. Otra imagen, como la que estuvimos viendo hasta recién, una imagen redondeada de márgenes no circunscriptos, espiculados, con microcalcificaciones asociadas, BIRAD 5. Imagen anterior en incidencia cráneo-caudal, incidencia mediolateral oblicua de mama izquierda, una mama adiposa CRA, donde vemos en cuadrantes superiores una imagen redondeada, hiperdensa, de márgenes no circunscriptos, espiculado, que produce retracción del tejido mamario, BIRAD 5. Imagen anterior en incidencia cráneo-caudal. En esta secuencia les voy a mostrar cómo se hace una biopsia radioquirúrgica. Se trata de una lesión hiperdensa de márgenes no circunscriptos de 5 milímetros de diámetro, que fue punzada bajo guía estereotáxica porque por vía ecográfica no se veía. El informe de anatomía patológica de la punción biopsia estereotáxica informó que se trata de un carcinoma ductal invasor. Como es una lesión no palpable, hay que proceder a resecarla. Al ser no palpable, tenemos que marcarla con arpón, con una guía metálica, para guiar al cirujano en el momento de la cirugía. Acá se posicionó la imagen dentro de una grilla marcada para, introducir el arpón que va a guiar a la cirugía. Aquí vemos cómo se colocó el arpón y la punta del arpón está prácticamente en el interior de la lesión. Entonces esta guía metálica es la que va a guiar al cirujano para poder resecar esa lesión. Se reseca el tejido y se envía a hacer una mamografía. Aquí vemos la mamografía de la pieza operatoria, donde vemos claramente el nódulo que está dentro del tejido resecado y el arpón que lo está marcando. De esta forma nos quedamos tranquilos que la lesión fue resecada. Aquí vemos un grupo de microcalcificaciones gruesas heterogéneas categorizadas como BIRAD 4B, a las cuales se le va a realizar una punción biopsia estereotáxica. Se está posicionando el mamógrafo para ubicar las microcalcificaciones y ahí se va a dirigir la aguja de corte tipo Trucat de 14 gauge y se van a hacer 7 muestras que se envían a estudio histopatológico. Los cilindros biópsicos que se extraen, se les hace una mamografía para ver si en esos cilindros están presentes las microcalcificaciones, y de esta forma nos quedamos tranquilos de que estuvimos en el sitio de la lesión. Aquí vemos otro grupo de microcalcificaciones gruesas heterogéneas categorizadas como BIRAD 4C, donde está posicionándose el mamógrafo para realizar la biopsia estereotáxica. Acá vemos una foto de una ecografía mamaria donde vemos la piel, el plano posterior es el músculo y lo que está entre la piel y el músculo es el tejido glandular. En este caso un tejido glandular homogéneo, no vemos lesiones. En
esta ecografía vemos una imagen ovalada de márgenes circunscriptos, hipoecoica, de aspecto sólido, con el eje mayor paralelo a la piel, sin sombra acústica posterior, que correspondió a un fibroadenoma. Aquí vemos una imagen ovalada de márgenes no circunscriptos, hipoecoica, de aspecto sólido, con sombra acústica posterior, que correspondió a un carcinoma invasor. Bueno, arranque. Un ruidito vas a sentir. Listo. Claro. Bueno, en este video les muestro cómo se realiza una punción con aguja gruesa guiada por ecografía. Se hace la antisepsia de la piel, se hace una pequeña incisión con bisturí para que ingrese la aguja. Van a ver la pistola y la aguja que la voy a guiar hasta la lesión. Van a ver en la pantalla del ecógrafo una imagen redondeada de márgenes no circunscriptas, hipoecoica de aspecto sólido, a la cual vamos a biopsiar. Van a ver en los disparos cómo la aguja entra a la lesión y sacamos el material para biopsia. Esos cilindros que ven se colocan en un frasquito con formol para llevar a estudio anatomopatológico. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Espero que hayan entendido y comprendan la importancia de esta patología por su frecuencia y por los beneficios que tiene para la paciente su diagnóstico precoz y su tratamiento oportuno. Les dejo mi mail por si quieren hacerme alguna consulta o algo que no haya quedado claro. Con gusto se los voy a responder. Muchas gracias.